Bienvenido al primero de 2 videos sobre las aplicaciones de la ley de los senos. Sigamos adelante y echemos un vistazo a un problema. De pie en una orilla del cañón, un topógrafo nota un árbol con una orientación de 115 grados. Entonces el topógrafo camina 300 metros. Los cojinetes del árbol son entonces 85 grados. ¿Cuál es la distancia a través del cañón? Avancemos y hagamos un boceto. Digamos que este es nuestro cañón, y esta es la primera posición del topógrafo, y esta es la segunda posición del topógrafo. Y al otro lado del cañón, hay un árbol en el borde del cañón. Recuerde, los rodamientos se miden desde el norte. Entonces, si esto es hacia el norte, los rumbos de este árbol serían de 115 grados. Entonces este ángulo aquí es de 115 grados. Luego, el topógrafo camina 300 metros, por lo que la distancia desde este punto azul hasta este punto azul es de 300 metros. Y ahora el árbol tiene una orientación de 85 grados. Entonces, midiendo desde el norte, este ángulo aquí sería de 85 grados. Y la pregunta quiere que determinemos la distancia a través del cañón, que sería esta distancia aquí, llamémosla D. Avancemos y echemos un vistazo a nuestro boceto para ver si podemos completar cualquier información adicional. Sabemos que este ángulo aquí de 115 grados y este ángulo aquí, dentro de este triángulo rojo sería suplementario. Entonces 180 menos 115 nos darían 65 grados para este ángulo. Luego, en el triángulo rojo, sabemos que la suma de estos 3 ángulos debe ser igual a 180 grados. Estos dos tienen una suma de 150 grados, por lo que este ángulo aquí sería de 30 grados. Ahora, no podemos determinar D en un solo paso. Vamos a tener que determinar esta distancia aquí, la llamaremos X, o esta distancia aquí, la llamaremos Y. Una vez que encontramos X o Y, podemos usar una propiedad de triángulos rectángulos para determinar D. Sigamos adelante y veamos si podemos encontrar la longitud de este lado aquí, que llamamos X, usando la ley de los senos. Como conocemos este ángulo y el lado opuesto, comencemos con esta relación. El seno de 30 grados dividido por 300 metros debe ser igual al seno de 85 grados dividido por X. Ahora que tenemos una proporción, podemos multiplicar en forma cruzada. X veces senoidal 30 grados debe ser igual a 300 veces seno de 85 grados. Ahora podemos resolver X dividiendo por seno 30 grados. Y ahora iremos a la calculadora. 300 seno 85 grados dividido por seno 30 grados. Que es 1/2. Entonces X es aproximadamente 598 metros. Entonces X es aproximadamente 598 metros. Sigamos adelante y etiquetemos eso. Ahora, deberíamos poder usar este triángulo rectángulo para determinar la longitud de D, o la distancia a través del cañón. Entonces escriba una ecuación que involucre este ángulo, este lado y este lado. Y dado que este lado es opuesto a este ángulo, y esta es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, podemos decir el seno de 65 grados debe ser igual al lado opuesto dividido por la hipotenusa, o de dividido por 598. Si ponemos esto sobre 1, tenemos una proporción. Sigamos adelante y multipliquemos. D veces 1 sería D. Y 598 veces seno 65 grados sería aproximadamente 542 metros. Y esa era la distancia que estábamos buscando, la distancia a través del cañón. Bien, veremos otro problema en el próximo video, pero espero que este video te haya resultado útil. Gracias.